prácticamente de parte del plan de protección que una iglesia debe tener. Entonces ustedes saben, por ejemplo, cuando nosotros venimos, inmigramos, y yo no sé, ustedes pueden saber que si los voluntarios de la iglesia, la mayoría son migrantes o son nacidos aquí en Canadá. Entonces, si la mayoría son migrantes, pues vamos a venir todos con lenguaje, claro, incluso los idiomas. Entre los países tenemos frases idiomáticas diferentes. Vamos a tener sobre todo costumbres diferentes. Vamos a tener ideologías también diferentes, valores y ética y moral. Entonces es muy diferente y es muy variado, a pesar que tenemos el mismo idioma, hablamos en español, pero hay veces que ciertas cosas van a variar. ¿Y por qué puse costumbres? Porque las costumbres son las que más nos dan ese choque cuando llegamos acá. Entonces por eso le puse ese choque cultural que tenemos. Claro. Cuando llegamos acá, lo que hacemos en nuestro país resulta que acá no es permitido o se ve de distinta forma, y cosas que hacen aquí se nos hace muy fuera de lo común para nosotros, o se nos hace incluso hasta inaceptable, ¿no es cierto? Entonces por eso es importante que cada institución, y en este caso las iglesias son instituciones. Son instituciones, pueden ser privadas, en este caso religiosas, y al ser institución, el problema es que también podemos ser objeto para juicio. Entonces nos pueden demandar. Entonces, cuando ustedes, sobre todo como iglesia, estamos a cargo de un sector vulnerable, que son los niños o ancianos, pero en este caso sería el Ministerio de Niños, que es considerado como un sector vulnerable, hay ciertas normas que tenemos que pasar aquí. Entonces, por ejemplo, entre esas normas tenemos... Entonces yo le puse el plan de protección de niño a adulto, porque al crear el plan de protección, tanto para el área de los niños, para el Ministerio de los Niños, estamos creando un plan de protección también para los que estamos sirviendo. Claro. Porque es de doble servicio. Ahora, ¿qué se necesita para ayudar en las áreas vulnerables? Primero, voluntad. Y esa es la cuestión de que cuando llegamos decimos, ok, yo quiero ayudar, perfecto. Ese es el primer requisito. Pero, ¿qué más necesitamos? Responsabilidad. Y eso es muchas veces algo que debemos enmarcar cuando estamos haciendo el plan de protección o de ética, y ya vamos a ir avanzando de acuerdo a cada una de las iglesias, las necesidades y las fortalezas que tenemos. Entonces se va elaborando el plan de protección. El récord policial, y eso es algo que especialmente en las iglesias latinas pues es un poquito difícil, porque estamos trabajando con bastantes migrantes que no tienen acceso al récord policial. Pero ahí tenemos ustedes, los que estén a cargo de la iglesia, la mesa directiva o el consejo directivo de la iglesia, pues tienen que balancear eso. ¿Cuáles son sus normas para aceptar usar las personas que están haciendo el voluntariado? En especial, porque si van a hacer voluntariado en un sector de lo que es, por ejemplo, con los niños, no es lo mismo que hacer un voluntariado, por ejemplo, para venir con el sonido, con las sillas. Es muy diferente, porque con los niños estás tratando con un sector vulnerable, y entonces ahí se tiene que prácticamente exigir, a más de lo que ustedes digan, que esté un buen tiempo aquí, que se acostumbre, porque como venimos con nuestro bagaje cultural de nuestros países, entonces que sepa cuál es la doctrina de la iglesia, qué es lo que necesita, cómo se enseña aquí, todo eso, hasta que ellos se acostumbren y, como que dicen, se asienten. Entonces ahí sí ustedes pueden decir, ok, sí, tú puedes servir en esta área de los niños. Otra, la preparación y entrenamiento. Como en el área, cuando se crea un plan de protección, prácticamente el que va a hacer voluntariado se compromete en capacitarse. ¿Y eso qué quiere decir? Asistir a los discipulados, o asistir también, por ejemplo, a clases que sean de preparación para poder enseñar. Porque no es cuestión, la diferencia que tiene que ser que el Ministerio de Niños no es cuidado de niños. ¿Sí? El Ministerio de Niños es una gran responsabilidad, porque les estamos enseñando a los niños
al amor de Jesús, y es en esa etapa donde es más crucial para que ellos acepten a Jesús. Entonces imagínense la responsabilidad que los voluntarios del Ministerio de Niños tienen. Y si no tienen una preparación, y si no tienen esa responsabilidad, o sea, no vamos a lograr el objetivo. Luego tenemos seguir las normas. Entonces las normas, cada casa, como dicen, miren, ahí sí les pongo, cada casa tiene que poner sus reglas. Las reglas y el código de conducta que tenemos en la iglesia puede ser muy diferente a las reglas y código de conducta de aquí, porque se toma en cuenta las personas, se toma en cuenta los niños, se toma en cuenta las personas que van a hacer voluntariado, se toma en cuenta el edificio, cómo está ubicado, cómo está distribuido. Entonces, de acuerdo a eso, hay que hacer el plan de protección y eso se va cambiando. Por ejemplo, al siguiente año se lo puede revisar y se puede hacer algunas enmiendas. Ya, y nuevamente lo que es la capacitación que ya les había mencionado. Ok, en las áreas de plan de protección vamos a tener primero un registro. Es necesario que se tenga un registro de los niños. Yo sé que sí, sabemos los nombres, sabemos la edad, pero es necesario que se lleve un registro, ¿sí? Con la edad, con quiénes son los responsables, si es que tienen alergias, si es que cuáles son los gustos, qué es lo que les gusta, porque incluso la hoja de registro nos sirve tanto para saber un poquito más de los niños y estar ya en contacto con los padres. Porque ahí entonces ustedes hacen como que la primera entrevista con los padres y saben qué les gusta a los niños. Ahí los papás te van a decir, no le gusta esto, tenemos un poquito de problema con esto. Eso es como dicen el registro es la primera entrevista entre el voluntario del Ministerio de Niños y los padres. Y ahí ustedes van a ver si es que, por ejemplo, si un niño tiene alergias, que aquí se dan muy comúnmente, entonces, si es que viene un niño, por ejemplo, con alergia a los cacahuates, entonces tiene que la persona, por lo menos una persona, tiene que estar preparada en cómo para reaccionar en caso de que algo pase. Claro. ¿Sí? Entonces, si es que tienen un niño, por ejemplo, con alguna alergia severa o algo, pues entonces hay que tomar acción de que, por ejemplo, ¿quién sabe primeros auxilios? Entonces, ¿cómo se debe reaccionar en ese ámbito cuando se tienen niños con alergias? La otra, por ejemplo, y también número de emergencia, ¿sí? Es como cuando van y le registran a la escuela. Cuando tú vas y registras a la escuela, te toman datos, número de emergencia, alergias y todo eso. Privacidad, y esto es algo que a nosotros los latinos nos cuesta mucho aceptar, ¿sí? Para la privacidad de ustedes, cuando le están haciendo también el registro a los niños, tiene que haber una hoja en la cual ustedes piden la aceptación a los padres de que les dejen tomar fotos y esas fotos se puedan publicar, ¿sí? Porque aquí eso es muy delicado. Acuérdense que cuando ustedes, si tomamos ya una foto y la publicamos en las redes sociales, dejó de ser nuestra. Entonces, para cubrir eso, y yo les digo porque en la iglesia tuvimos casos, de que uno de los voluntarios estaba tomando las fotos y publicó en las redes sociales y la mamá vino y dijo, yo no quiero que lo publiquen a mis niños. Entonces, por más que nos choque un poquito, como dicen, o sea, no, pero es normal, aquí no es. Entonces, es preferible tener, como dicen, a lo sano y a lo seguro, tener esa hojita donde el papá y la mamá o el responsable del niño o la niña te diga, ¿sabes qué? Sí, puedes tomar fotos, puedes hacer videos y puedes utilizar eso en las redes sociales. Entonces, ¿qué nos estamos? Nos estamos cubriendo por cualquier cosa que pueda suceder. Otra, el usar el baño. Y eso es lo más delicado. Entonces aquí, por ejemplo, para este plan de protección, ustedes tienen que ubicar, por ejemplo, dónde está el baño y dónde está la clase de los niños. Si el baño está muy alejado, entonces hay que determinar cómo los niños van a ir. Si es que tienen niños, por ejemplo, y depende del número de niños y depende del número de clases. Entonces, por ejemplo, si es que hay una iglesia que tiene grupos divididos, entre, por ejemplo, el nursery,
y tiene luego los preescolares y luego los escolares. Entonces, por ejemplo, el nursing, el que tiene que cambiarle el pañal es el papá. O sea, si es hora de cambiarle el pañal, buscamos a alguien, por eso es que tiene que estar por lo menos 2 voluntarios. Por A o B circunstancias siempre tiene que haber 2 voluntarios en la clase, para que alguien pueda decir, ¿sabes qué? Necesitas cambiarle, porque es muy delicado cambiar un pañal cuando no tienes, a no ser que papá o mamá te haya dicho, ¿sabes qué? No hay problema, yo te autorizo a que puedas hacerlo. Siempre y cuando tengamos la autorización de los padres, podemos dar ese paso. Con los preescolares, por ejemplo, es mejor llevarles al baño antes de entrar a la clase. Y eso sí, dejar siempre ojo que la puerta esté abierta. Y, por ejemplo, hay en algunas iglesias, hay el letrero en el baño que dice, si es que está un niño en el baño, por favor no ingrese. Espere que el niño salga o la niña salga y usted ingrese. ¿Sí? Entonces, son cosas que también hay que, una reeducación al resto de personas que asisten a la iglesia. Que a veces dicen, o sea, no es un poquito exagerado, pero la verdad es que es simplemente, como dicen, esa protección. Por ejemplo, y de los escolares igual, los escolares ya son un poquito más grandes. Por ejemplo, pueden ir al baño antes de entrar a la clase o pueden ir en pareja, ¿sí? Y el maestro sí siempre tiene que estar rojo de, claro, ok, ¿por qué no regresan? O ¿por qué pasó, no? Ya. Por eso le puse supervisión y en parejas, entonces los pueden. Las escuelas usualmente les mandan así, les mandan en parejas, pero obviamente no le van a mandar a los que dos no molestan más, ¿no? Sino que se escoge, ok, acompáñale tú y ya. Y cuando, por ejemplo, en mi caso tengo una clase bastante heterogénea, diría, entonces yo le escojo al más grandecito y le digo, por favor, le acompañes, ya. Pero yo estoy siempre pendiente, el baño está solamente a la vuelta, entonces yo estoy siempre pendiente. Y eso es lo que nos va a evitar problemas, sobre todo en esto. Ok, por ejemplo, algunos ejemplos. Como adulto, y esto es algo que ustedes, por ejemplo, para elaborar el plan de protección, se deben reunir lo que es la mesa directiva de la iglesia, y conforme a las necesidades de la iglesia, entonces ustedes elaboran. Porque aquí la ley canadiense dice prácticamente, o sea, nosotros somos responsables por la protección y supervisión de menores, considerados como menores de edad desde 18 para abajo. Entonces, si es que algo les pasa a ellos, la responsabilidad es nuestra. Entonces, tenemos, por ejemplo, cuando el voluntario viene, entonces ustedes en la hoja que elaboren, por ejemplo, ahí les pongo, como adulto, supervisaré en todo momento a los niños que soy responsable. Otro, tendré ayuda de otro adulto de 18 más o menos. A veces tenemos de 16, de 15. Es aceptable, ustedes pueden ver según la madurez de la persona. Porque hay personas que tienen 15 años y son súper maduras que te pueden ayudar como ayudante en clase. Y hay unos de 20 que parecen de 11, entonces ustedes pueden ver, o sea, la madurez. Por eso le dije, puede variar entre las personas y es de acuerdo porque ustedes conocen las debilidades y las fortalezas de la iglesia. Siempre ahí puse, siempre pedir permiso para tocar al niño. Y eso es algo que también nos choca a nosotros los latinos, que nosotros vamos y les abrazamos y todo. Siempre hay que pedir permiso. Incluso, por ejemplo, si se cayó hay que decir, te puedo ayudar, te puedo tocar aquí. Siempre hay que pedir permiso, ¿sí? Yo sé que eso, incluso a mí me toca mucho, ya, por lo menos con los niños que ya se está bastante tiempo, pues ya, o sea, sí, pero con los niños especialmente que recién llegan, hay que tener que ser bien cautelosos. Y sobre todo si tienes esto en cuenta, pues también es un precedente de que se va sentando esto, de que tengamos en cuenta, especialmente con los niños más pequeñitos, de que, ok, puedo tocarte o puedo, incluso si vaya a hacerse una palmada o algo, ¿sí? Hay que siempre pedir permiso. Evitar la agresión física o verbal, especialmente cuando estamos dando la clase, fijarnos mucho en cómo hablamos, porque si hay niños que son muy sensibles. Entonces tenemos que observar eso mucho, porque a un niño le va a decir, siéntate,
pues lo va a tomar normal, pero al otro le va a tener como que resentido y de pronto ya no quiere venir a la clase. Entonces, hay otras maneras mejor de cómo, mediante capacitación, poder ver eso mucho mejor, okay, para que evitemos esos casos. ¿Qué pasó? Okay. Creo que es el cable. A ver, así ya, okay. Creo que está haciendo como corto El cable no sé. Una pregunta. Dime. ¿Y si es el niño que viene a abrazar, qué hago? Eso es diferente. Eso es diferente porque es el niño quien ya te está demostrando, o sea, una afección. Pero yo no le puedo decir, no. Es que es diferente ya. Es diferente. Y además, usualmente los niños te abrazan es cuando está todo el resto. Entonces, ya vamos a ir más adelante. Por ejemplo, siempre hay que evitar quedarse a solas con un niño. Sí, eso. Siempre, siempre. O sea, y siempre tenerla, por ejemplo, la puerta abierta. Pero esa es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si es que, digamos, a ustedes les tocó hacer el servicio aquí y la clase está aquí, entonces... Tener la puerta abierta. Ya, no se puede tener la puerta abierta, entonces ahí se puede pedir la ayuda de alguien, Sí, como voluntariado que esté. Como que testigo, una cosa así. Exacto, ya. Entonces, siempre es la cuestión de protegerte, porque ya te digo, un niño te va a venir, o sea, obviamente te va a venir a abrazar, pero usualmente eso pasa en frente de todos de bastantes testigos, ¿no? Sí. Ya. Por eso te digo, o sea, todo el plan de protección tienes que elaborarlo en... Perfecto. Entonces, mira, por ejemplo, como agresión física, porque hay niños que lo pueden, una palmadita tomarlo como agresión. Y la agresión verbal, por ejemplo, a veces como nosotros hablamos ahí nuevamente, pues como los niños reaccionan. Sí. Entonces es preferible que, incluso sobre todo, que cuidemos bastante el lenguaje cuando estamos frente a los niños. Porque nosotros vamos a ser siempre modelo para los niños. Entonces ellos nos van a estar siempre viendo. Entonces si nosotros utilizamos un lenguaje que no es adecuado, pues ellos pronto van a comenzar a utilizar, la teacher de la escuela dominical, o del Ministerio de Niños, ella hace eso, ella dice eso, ¿no? Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Si tengo que asistir a algún niño en el baño, dejaré la puerta abierta. Hay veces hay casos, emergencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se está elaborando el plan de protección, hay que poner como que una nota en caso de emergencia, si es que tengo que asistir al niño en el baño, pues dejaré la puerta abierta, ¿sí? Porque hay veces, qué sé yo, comenzó a sangrar la nariz o algo y tienes que llevarle de emergencia al baño, pues entonces, pero hay que siempre dejar la puerta abierta. Entonces, siempre, a veces uno no se percata de esas cosas, pero son cositas, como que dicen, importantes. Ya, para protegernos las espaldas. Dejaré la puerta abierta de la clase. Entonces, esto es lo que le estaba diciendo a Carlitos. Por ejemplo, si en este caso, si a ustedes les toca hacer aquí el servicio abajo, obviamente va a ser difícil tener la puerta abierta. Claro. Entonces, es preferible que haya otro adulto en la clase para que esté como testigo, ¿no? Entonces, no haya ese problema de que por qué la puerta. Simplemente es para, como te digo, cuidar las espaldas. Tener un proceso de evacuación. Eso es muy importante, ¿sí? Con los niños hay que hacer por lo menos una vez a los 3 meses o algo,
hay que enseñarles en caso de emergencia por dónde tenemos que salir. Entonces es importante que con ellos se haga eso. Y ningún otro adulto no autorizado puede permanecer en la clase. Por eso entonces les decía que hay que, si en caso de que tienen que, va a ser aquí el servicio de los voluntarios que están, ya aceptados de ellos, pues se le puede pedir que te ayude en la clase en ese día. Pero todo, por ejemplo, depende, ¿no? Todo depende de, por ejemplo, si es que no tienes un niño grande que, por ejemplo, puede decir y llamarle al papá. Porque eso es lo que, por ejemplo, yo hago, ¿no? Entonces, tengo un niño de 11 años, digo, ¿sabes qué? Ayúdame, llámale a tu mamá. Entonces, para que le atienda al más pequeñito en caso de que pase algo. Entonces, toda esta cuestión es bueno tenerlo en escrito y sirve como precedente para que, o sea, tú puedas hacer cosas que estén en lo correcto y nos protegemos. Y reportar si hay sospechas de abuso infantil. Aquí la ley canadiense es bien explícita en eso, en que si tú estás como responsable o trabajas con niños y sospechas que hay un abuso infantil, tienes que reportarlo. El reporte es anónimo, o sea, no te piden tus datos, es anónimo. Pero nosotros somos, o sea, responsables si es que sospechas de abuso infantil, de que por eso es, o sea, de observar al niño, si es que hay cambios en los niños y todo. Nosotros como cristianos, pues obviamente no pensamos en eso, pero sí se han dado muchos casos de abuso infantil. Entonces a veces es como que pensamos y damos por entendido de que no va a pasar nada, pero resulta que sí pasa. Entonces el plan de protección es para eso, para crear un poquito de conciencia y sobre todo en los voluntarios, pues crear una educación de que aquí en Canadá, donde sea que vayas y vayas a hacer voluntariado con personas vulnerables, sean niños o adultos mayores, te van a pedir un récord policial y el récord para trabajar con personas como es vulnerables. A ver, eso entonces es en cuanto a lo que es el plan de protección. Entonces, por ejemplo, Carlitos, Mariana, ustedes tienen que reunirse con la mesa directiva y primero hacen, por ejemplo, el plan de conducta para la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, la persona responsable del área de los niños siempre tiene que reportar a quién, o sea, a quien esté responsable de la iglesia, ¿no? No es que voy a decir, yo voy a hacer cualquier actividad y no lo participo. Entonces siempre tiene que haber esa comunicación y ustedes cuando hacen el manual de conducta de la iglesia, lo cual es, por ejemplo, para el que esté, para el tesorero, para todas las personas, entonces, cómo se manejan y dentro de ese plan de protección y el plan de ética y de moral está el plan de protección para niños. Entonces ustedes incluyen eso ahí. Entonces si va a pasar algo, entonces si viene por ejemplo el Child Society aquí, entonces ustedes dicen, no, nosotros tenemos un plan de protección. Entonces ustedes tienen un respaldo. Ya. Y a veces es difícil hacer eso, trabajar en eso porque como que el área de niños es el área como que menos quieren hacer voluntariado, pero hay veces es mejor tener 1 o 2 voluntarios que cumplan con todos los requisitos que tener varios que tal vez no tengan los requisitos. Entonces, ¿cómo responsables ustedes de la iglesia se están protegiendo? ¿Ya? Entonces, no sé si tienen ahí, por ejemplo, preguntas. Carlitos. Sí. Como te decía, por ejemplo, si un niño viene y te abraza delante de la gente, pues eso no le vas a decir, ay, no me abraces. Claro. Ya, es una expresión del niño que entiende, es completamente normal. La cuestión es de que, por ejemplo, si es que tú estás en un cuarto solo con el niño y lo estás abrazando, entonces ahí como que si alguien pasa por eso, bueno, ¿y aquí qué pasó? Entonces, Sí, bueno. esas cuestiones siempre hay que evitarlas. Sí. Ya. Sí, le preguntaba porque las hijitas de Jaime, la chiquita, todos, pero más la chiquita, porque son mujercitas. Ya. Pastor,
vienen, Ya. me abrazan. Pero lo hacen, por lo general eso va a pasar enfrente de los padres o frente Sí, a alguien, sí. ¿cierto? Entonces, ya. Claro. Además, ellos ya saben de que me abrazan así, ¿no? O sea, Exacto, ya. sí, la pregunta es, por ejemplo, tú tienes las reglas de los niños, entonces los padres saben todo y ya está, y están los niños aquí y saben, hay una regla. Si un niño está incumpliendo la regla y nosotros no le podemos ni llamar la atención fuerte porque puede empezar como una agresión verbal, mucho menos agarrarlo o algo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Llamamos a su papá y que lo saque de la clase o No. qué se hace? Ahorita les voy a ver, ya vamos a ver lo que es planificación de clase y ahí les voy a dar Ahí está. Ok. lo que es, por ejemplo, cómo se puede actuar con niños, porque no son niños problema. A no ser que, por ejemplo, ya los padres lo hayan llevado y el psicólogo de la escuela le dijo que tiene algún, por ejemplo, déficit de atención o todo eso. Entonces, por eso es importante la hoja de registro. Sí. Porque ahí los padres te van a decir, oh, ¿sabes qué? Ya lo detectaron que tiene déficit de atención. Ok, ese ya es una alerta para ti para poder trabajar. ¿Cómo trabajar con un niño? Porque no es culpa del niño. Claro. Y si es que le vas a decir, oh, no, sálete de la clase, pues, o sea, ya no estamos cumpliendo con nuestra norma de amar al prójimo, ¿no es cierto? Entonces ahí es para nosotros como voluntarios en el Ministerio de Niños, es incluso, por eso te digo que es importante la capacitación. Porque una cosa es venir y decir, ay, sí, a mí me encanta trabajar con los niños, pero otra cosa es ya estar en la clase, preparar una clase y sobre todo identificar si es que hay un niño que le encanta estar molestando y todo eso, entonces, ¿qué hago con ese niño sin que él consiga lo que él quiere, pero le doy lo que él está buscando? Si está buscando atención, entonces yo busco esa forma para darle la atención que quiere, pero logrando que quede en clase. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, también viene porque cada uno conoce a los niños. Entonces, mira, vamos a lo que es, yo no sé si tienes más preguntas de lo que es el plan de protección. De protección. ¿Los padres tienen que firmar algo para que sus hijos entren a la clase? No tanto para firmar para entrar a la clase, pero autorizándote, por ejemplo, si van a tomar fotos. Ya. Entonces, por ejemplo, les dices, ¿sabes qué? Y ellos están acostumbrados a eso porque las escuelas les hacen firmar, Claro. les piden autorización para, si es que, por ejemplo, se van a un día de excursión y les toman las fotos, entonces si es que pueden utilizar esas fotos para, por ejemplo, incluso en el periódico mural. Sí. Solo para el periódico mural que está dentro del mismo establecimiento hay que tener permiso. Entonces, mucho más cuando tú estás, por ejemplo, utilizando esas fotos para las redes sociales. Claro. Pues yo, por ejemplo, yo siempre les digo a los padres, incluso les digo, ¿sabes qué? Quiero hacer un video con los niños, ¿me permites, o sea, filmarles? Oh, ok, sí, no hay problema. Pero ya tienes ese permiso de los padres. Claro. Y la mayoría de los padres te van a decir, sí, no hay problema. Pero como te digo, por experiencia propia, sí, hay de los que no quiero. Entonces, ¿qué es lo que nos tocó? Agarrar las fotos y poner las caritas felices ahí, tapándoles las caras. Sí. No tocó de otras, porque otra cosa es, por ejemplo, y decirles, es que, como te digo, trabajar con los papás, ¿no? Es que como voluntario y como pastores es doble el trabajo, porque trabajas con los padres y trabajas con los niños. ¿Sí? Sí. Y no es fácil la cuestión, porque resulta que los padres tienen algún problema y entonces le estás también incluyendo a los niños. Entonces, si bueno, ¿cómo le digo al niño, sabes qué? Quítate hazte un lado porque tu papá no me que te tome la foto? Claro. Entonces, ahí salió Sí. te tomo la foto, pero que va Carita feliz. la carita feliz o algo, pues, para evitar. Ya. Entonces, eso te ayuda para tener conocimiento. ¿Qué es lo que los niños tienen algo? Y incluso para saber, es bueno que ustedes tengan, por ejemplo, de vez en cuando una reunión con los padres y les pregunten cómo están yendo en la escuela, porque hay veces cosas que les están pasando en la escuela
especialmente para la edad de ya, por ejemplo, los dos varoncitos, comienzan a tener mucha influencia de los compañeros de la escuela. Y resulta que comienzan a mostrar ya a veces otras actitudes en la casa. Entonces, si tú no sabes qué es lo que está pasando en la escuela, tú no vas a poder relacionar por qué están portándose así en la casa y por qué comienzan a portarse de otra manera aquí en la iglesia también. Entonces, todo es como que un rompecabezas, y si tú tienes esa conexión con los padres, pues puedes hablar y puedes como que resolver y encontrar una solución a eso. Por eso es importante también el registro de los niños. Ya. Y pues el récord policial, eso les dije, pues aquí el récord policial se puede sacar, se tiene que, por ejemplo, en este caso ustedes pueden decidir si la iglesia es la que paga por el récord policial o el voluntario paga por el récord policial. Son $30, ¿no? ¿Ah? $30. ¿No? Sí, ya. Sí, solo el récord policial, porque si es que es como es el reporte para trabajar con un sector vulnerable, que también lo saques con la policía, pero esa es otra aplicación. Pero a veces ya solo con el récord policial. A mí, por ejemplo, para hacer voluntariado siempre me han pedido, en unas el récord policial, pero en otras me han pedido los dos, el récord policial y el screening para trabajar con vulnerable sector. Entonces depende ya de la institución. Ya. Sonia, ¿y tú tienes, yo sé que esto es como unas pautas, pero ¿existe como alguna guía, un documento, un ejemplo, algo que pueda ser como una base para poder desarrollar ese plan de protección? Hay algunos ejemplos, pero como te digo, cada uno se basa en las necesidades de la iglesia. Claro, pero me imagino que debe de haber como en la parte del salón, la parte del baño, la parte, como las pautas generales. Sí. Para empezar a desarrollarlo de ahí. Sí, por ejemplo, por eso te dije, o sea, si es que ustedes tienen en el baño, entonces, por ejemplo, algunas iglesias dicen solamente, ok, los padres son los responsables. A otras iglesias, por ejemplo, yo no les llamo a los padres de familia, yo simplemente, o sea, como depende de la edad. Entonces, por ejemplo, como ya los niños ya son preescolar y escolar, entonces yo ya trabajo con parejitas. Y como el baño está cerquita, entonces ya no tengo necesidad de subir al templo y llamarles a los padres. Entonces todo tiene que ser en base a cómo está distribuido el espacio físico en la iglesia. Pero no hay como lineamientos o requerimientos específicos que deba de contener ese plan de protección. Los requerimientos específicos son esos, de que tiene que estar la puerta abierta. Si tú les llevas, tienes que llevarles al baño, que la puerta esté abierta. Y lo que sí pueden hacer es, por ejemplo, un letrero de que para el resto de la iglesia, es que si es que un niño está en el baño, no ingrese. Ya, o sea, espere que el niño salga del baño. Esos son los lineamientos que podrían llamarse generales para aplicarse con el resto. Pero el resto ya tiene que ser en base a las necesidades de cada una de las iglesias. Pero algo así que esté elaborado como una muestra para que nosotros, eso es lo que sí. Oh, sí, sí hay. Una muestra sí, para, sí por ejemplo, ahí dice, los niños tendrán que ir al baño con la mamá, por ejemplo, en una iglesia, pero nosotros decimos, no, vamos a, pero al menos nos sirve como una guía. Sí debe haber, ¿no? Sí hay eso. Sí hay, como dices, como la guía. Sí, como la hay. guía para poder... Sí. Ahí, por ejemplo, si tú buscas en el internet, hay algunas iglesias que han publicado el plan de protección para niños. Hay en inglés, hay en español, ya. Pero las pautas principales, si tú observas en todo eso, por ejemplo, el baño, por ejemplo, el contacto físico, el contacto verbal, el manejo, por ejemplo, de cuántos... para no olvidarnos no puse esto, como no tenemos tanta experiencia en esa área. Por eso es bueno que, por eso un plan de protección tiene que ir, primero se reúnen las personas, elaboran los puntos y luego tiene que ser aprobado. Claro. ¿Ya? Entonces el plan de protección tiene que ser firmado y aprobado. Entonces al siguiente año, qué sé yo, salieron otras necesidades. Se ajusta. Entonces se ajusta y se va renovando. Es como en todas las iglesias hacen los concilios y todo eso, pues no, es que esto hay que cambiar.
Ahí va. Los concilios. Exacto, los concilios. Aquí Sí, viene, sí. ya ves. Esto no está funcionando, hay que cambiarle a esto. Claro, sí. De acuerdo a la conveniencia y también necesidades, ya ves. Sí. Entonces, lo mismo es con el plan de protección. O sea, hay ciertos lineamientos, pero de acuerdo a la necesidad de la iglesia, pues tienen que ustedes implementar. Perfecto. Porque las iglesias son diferentes, las Claro, personas son diferentes, totalmente. entonces, y las necesidades son Sí. diferentes. Sí. Por ejemplo, mira, tú trabajas, por ejemplo, una sola clase, ¿no es cierto? Hay otras iglesias que tienen clases separadas por edades. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí se tiene que aplicar un plan de protección de Para acuerdo cada a cada edad. a cada edad. Claro. Entonces, pero aquí, por ejemplo, hay que aplicar el plan de protección de acuerdo a la necesidad que se tiene aquí. Así es. Pero los lineamientos son esos, o sea, primero el voluntario tiene que tener, o sea, el récord policial y pues ustedes ya aquí dicen, o sea, primero tiene que tener, qué sé yo, 5 meses, 6 meses, pasar primero por una capacitación. Sí. No es que como la que, ya, Sí. necesitamos 20 ya. No, sí, no. Ya, y eso es algo que a nosotros nos ha faltado mucho, o sea, a nosotros nos ha faltado mucho. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando comencé a hacer voluntariado, fue listo, pero a mí no me pidieron, o sea, récord policial ni nada. Y entonces cuando yo comencé a hacer voluntariado aquí en Canadá, Sí. y yo era, no, necesito récord policial. Para todo lado que me iba para trabajar con niños era récord policial. Yo, pero si voy a hacer voluntariado, o sea, encima más tengo que... O sea, no les basta suficiente que, o sea, la mamá de los niños me está trayendo. No, o sea, tenía que presentar el récord policial. Entonces, y luego me decía, pero ¿por qué no? Entonces ya luego veía, por ejemplo, porque en las escuelas tienen los estatutos y los reglamentos de acuerdo a la ley de protección del niño aquí. Y aquí la ley de protección es bien específica y es bastante severa. Entonces, aquí a los niños no te permiten, o sea, por ejemplo, que le vayas y le toques, sino que tienes que pedirle permiso. Por eso decía también es importante, ¿no? Porque es una prácticamente para nosotros los latinos es una reeducación. Ya, Totalmente. ya. Entonces, por eso les digo, pero el plan de protección, ustedes que conocen a sus congregados, entonces también tiene que ir, porque si ustedes van y le presentan un plan de protección así como que No. se van a poner, no, ¿de qué están hablando? Entonces, por eso decía, o sea, el plan de protección son ustedes, como dicen, casa, uno sabe qué reglas va a poner, ¿no? Sí, Ya. Entonces, incluso con los niños, cuando tú estás en la clase, tú sabes qué reglas vas a poner de acuerdo al grupo de niños. Correcto. Las reglas que yo tenga con mi grupo de niños tal vez no me va a funcionar con este grupo de niños. Entonces, por eso es que ustedes tienen, pero sí hay lineamientos que si ustedes ponen, por ejemplo, plan de protección, plan de ética ministerial, plan de ética de iglesia, hay muchos ejemplos. Y eso simplemente ustedes van elaborando es de acuerdo ya. Porque pueden, por ejemplo, si es que ustedes quieren hacerlo más elaborado, pueden poner como antecedentes, por ejemplo, la ley de protección del artículo tal de la ley de Canadá dice sobre todo de los niños. Sí. Ya. Entonces pueden utilizar eso como... ¿Cómo se llama ese? se llama Child Protection Law. Entonces si tú vas y ahí sale todo para Eso es para instituciones. para instituciones. Ok. Y se aplica o sea, las instituciones trabajan en base a eso, Eso es lo que Ya. necesitamos. pero en base a eso hacen las reglas. Claro. O sea que esas ya son completamente diferentes de acuerdo a la necesidad. Ya. Tremendo. Ok, a ver, entonces sí, Perfecto. déjame ver.